Muy buenos días a todas las personas que están conectadas con la señal de VPI TV y de nuestro programa. Hoy es viernes 20 de diciembre, nos acercamos a ese día de Navidad y en muchas partes del mundo se celebra la Navidad. Existe esa emoción en especial en los niños por todo lo que tiene que ver con la llegada del niño Jesús, tiempo de paz, de unión, pero realmente, ¿cuál es la historia detrás de la Navidad y por qué es un buen momento para reflexionar y para renovar la fe? Hoy está con nosotros el psicólogo Dani Socorro para hablar de este tema. Dani, gracias por apartar tiempo y compartir con nuestra audiencia. Bienvenido. Buenos días, un gran saludo para todos. Dani, desde chiquiticos nos enseñan como este momento es como el momento más esperado de todo el año, el día de la Navidad, una cena, compartir en familia, de pronto obsequiar lo que se puede hacer incluso con las manos, a pesar de que estemos pasando dificultades, es un momento para agradecer, para compartir en familia. Pero, ¿qué hay detrás de la Navidad desde el punto de vista de su historia? Mira, bueno, primero, celebrar la Navidad es celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Eso es, y por eso la Navidad, Navidad significa nacimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que es la columna para los que somos cristianos, es la columna de nuestra fe junto con la resurrección, que es la encarnación. Y bueno, pero celebrar la Navidad, además de eso de que eso no sea un mero rito, sino que bueno, que su historia nos permite también actualizar, ¿sí? Y bueno, y la Navidad está llena de muchos, pero de muchos símbolos muy hermosos. Y hay algo que, bueno, que nos permite prepararnos, es que, bueno, en familia colocamos el arbolito, eso, como aparece en las Sí. imágenes, con regalo, lo que supone incluso la corona de Adviento en muchos lugares, el pesebre como signo esencial, precisamente hace referencia de que, bueno, que no es algo que pasó, sino que, bueno, que nos permite a nosotros también actualizarlo y vivirlo, ¿sí? El pesebre o la Navidad en general, una de las cosas, siempre insisto, que tenemos como dos peligros. Uno, que bueno, hay gente que dice, mira, no tengo motivos para celebrar la Navidad. Ha muerto un familiar, no me gusta, hay una serie de cosas, de circunstancias que me dicen, mira, no tengo dinero, sí, no tengo motivos para celebrar la Navidad. En el otro extremo está el tema de que, bueno, que se está viviendo también situaciones adversas y pareciera la Navidad también como una droga en donde, que bueno, que al final eso nos llenamos de cosas, hacemos cosas como muy superficial, incluso nos gastamos todo el dinero y cuando llega el mes de enero, aquel golpe diciendo, entonces hay como una vocecita que dice, volviste a la realidad, ¿no? Entonces ahí donde se ve ni una opción ni la otra, porque eso no es Navidad, ¿sí? Y eso, y aquí el peligro de que, bueno, que nos podamos estar como en la superficialidad, en donde, bueno, eso como un paréntesis en la vida. Y no es eso. Yo creo que cuando tomamos el núcleo de lo que es el sentido de la Navidad, vemos que es otra forma e incluso nos potencia, nos da herramientas, nos fortalece para lo que supone asumir el nuevo año en medio de las incertidumbres, en medio de las condiciones duras, en medio incluso de las situaciones como muy Sí. difíciles y de duelo, ¿no? Te digo, el pesebre, todos los personajes, incluso que ponemos en el pesebre, hacen referencia de cómo, aun en medio de tantas oscuridades expresadas en las adversidades, aun en medio de tantas cosas duras y difíciles, aun en medio de la sombra, siempre la luz resplandece. Entonces, bueno, si vemos la figura de María y de José, eso que, bueno, que al final le piden para que nazca el Hijo de Dios, bueno, todas las adversidades que tuviera, inclusive el pesebre hace referencia de que en las condiciones más duras y más difíciles donde se tiene un ser querido, allí también aparece la luz. El pesebre es el lugar de la cochinera, es el lugar de donde está, donde guardan los animales, donde ninguna mujer quiere tener a su hijo. Y colocar ese pañal blanco, como colocamos los pañales blancos, las cosas que hacen referencia a la dignidad, a los motivos que tenemos para salir celebrando, es el mejor símbolo de que, bueno, dice, en medio de las luces apagadas, en medio de las adversidades, siempre se impone la vida, ¿no? Y así incluso uno lo va viendo con los diferentes personajes. Pero por otro lado, María, si uno ve el símbolo del árbol de Navidad, que es otro símbolo crucial que nos gusta, eso viene de las tradiciones nórdicas, ¿no? Donde los países en donde en este tiempo estamos en pleno, pero en pleno invierno, en donde eso, toda la vegetación pareciera estar muerta, ¿no? Se ha caído todas las hojas, está todo cubierto de nieve, en donde el frío te va pegando en las condiciones más duras. Y en medio de eso se levanta un pino, ¿sí? Verde, que nunca pierde las hojas, que significa, bueno, que en medio de la adversidad, en medio de las durezas del frío, de lo que las inclemencias de la vida, cómo poderte mantener de pie.
Y bueno, y no solamente es verde, sino que bueno, además le colocamos las bambalinas, le colocamos los adornos, le colocamos los regalos que son signos de que, bueno, que todos los motivos que tenemos para vivir. Incluso si miramos hacia atrás, todas las bendiciones que hemos recibido durante el año están expresadas en esas bambalinas, expresadas en esos regalos. Y es lo que nos dice, bueno, todo esto me da fuerza para poder seguir echando para adelante. Cuando uno ve todas las adversidades que ha vivido durante el año y hemos llegado acá y hemos podido celebrar, sí, uno dice, mira, tengo motivo y tengo herramientas y tengo recursos personales para seguir andando. Por eso, celebrar la Navidad, desde el que tiene más edad hasta el niño, y cuando le encontramos el sentido, de verdad eso nos hace familia, eso nos hace país, eso nos hace equipos de trabajo, eso nos hace humanos. ¿Cómo ver la Navidad desde ese propósito, más desde adentro que desde afuera? Porque como tú señalas, hay mucha superficialidad. Para las personas que de pronto están en medio de una guerra o que no tienen para comprar regalos o para decorar su casa de Navidad, podrá decir, bueno, es que yo no tengo motivos para celebrar la Navidad y vivirla como otras personas que verdaderamente sí lo tienen. Pero ¿cómo sentir que solamente por el hecho de estar vivos somos afortunados y bendecidos? Y ahí es en donde, bueno, para esto no hay manual, siempre insistimos, ¿no? No, sí, no hay una serie de reglas, sino yo creo que el mejor manual es que nosotros podamos discernir. ¿Y qué significa discernir? Poner delante, así, las bendiciones y las adversidades, ¿sí? Poder la paz y poner la guerra incluso delante. Y en medio de la guerra, en medio de las adversidades, y eso lo han dicho mucha gente que ha experimentado todas estas situaciones, siempre se encuentra la luz, siempre se encuentra la vida. E incluso en los campos de concentración, uno ve un Víctor Frank, en donde, bueno, en medio de las condiciones más duras, en donde veía cómo se iba muriendo la gente, allí encontró motivos para seguir viviendo, para seguir luchando. Por eso Navidad, aun cuando no tengamos el credo cristiano, ¿sí? Navidad, con toda la simbología, significa no te rindas, que la oscuridad no apague tu vida, sino que al contrario, que siempre hay motivos para seguir viviendo, para seguir luchando. Y eso es lo que tenemos que en estos días de poder identificar qué motivos tenemos. Y los que andan con luces apagadas, las luces apagadas en la vida, yo creo la necesidad de los que estamos alrededor, cómo poder de una otra forma, a través de un gesto, de un abrazo, de un regalo, de una expresión de decir, no estás solo, yo estoy contigo. Y si aún así no encontramos motivo, lo importante de buscar ayuda. No podemos andar solos en la vida. Sí, justamente veía un reportaje de un médico que decía que había sido testigo de muchas personas al momento de su fallecimiento y todas coincidían en lo mismo, no tenía que ver con sus riquezas o con sus títulos, sino con la gente que amaban. Cuán importantes son los afectos, la familia y el poder agradecer por cada momento que se vive, el poder renacer en esa fe y decir, bueno, estoy agradecido con mi vida en el aquí y en el ahora y me siento contento con lo que tengo. ¿Cómo tener esa percepción de la vida, Dani? Sí, mira, yo sumaría también otra frase, un poco por lo que también decís de los médicos. Hay una frase que a mí me encanta mucho y que la tiendo a repetir. Dice, al final de la vida solo me harán una pregunta. ¿Has amado? Y dice el poeta, yo no diré nada. Mostraré mis manos vacías, pero mi corazón lleno de nombres. Sino cómo yo creo que aquí importante es esa capacidad para vincularnos. Y Navidad es un tiempo para vincularnos. Pero a veces la soberbia, el orgullo, el resentimiento, esas historias que al final nos han pasado factura, son las que están teniendo la última palabra. Y por eso aquí la insistencia, como lo hemos hablado en otros programas, que es la hora de la resiliencia. Y la resiliencia no significa a veces no sentir tristeza, no sentir rabia, no sentir esas situaciones como muy duras. Pero tenemos dos opciones: echarnos a morir y aislarnos, ¿sí? O más bien buscar los encuentros. Y siempre en el encuentro tenemos motivos y encontramos motivos para seguir viviendo. Y Navidad que es familia, Navidad que es encuentro, Navidad que es los niños, eso nos da un motivo para ello. ¿Cómo vivir ese renacimiento en la fe? Porque a veces el día a día nos va robando los espacios de esa conexión especial con Dios, con Jesús, con el Espíritu, con lo que sea que ustedes crean. ¿Cómo dedicarle tiempo al Espíritu y vivir desde la fe, caminar bajo la fe? Sí, mira, no puede hacer, no, a veces uno se cree que hay que hacer muchas cosas, ¿no? A mí siempre me gusta los niños, tú lo iniciabas esta entrevista con el tema de los niños, ¿no? ¿Cómo son, eso es su día. Si hay algo que tiene de los niños, que es lo que nos permite a nosotros experimentar la fe,
y que nos sigue dando lecciones, es el tema de esa capacidad que los niños siempre tienen, la capacidad para sorprenderse. ¿Sí? Esa capacidad para darse cuenta, de sorprenderse, de poder ver, de poder buscar, ¿no? Yo siempre insisto, cuando nosotros perdemos la capacidad de sorprendernos, estamos muertos en vida. Yo siempre insisto, hay que buscar la funeraria, porque nos vamos acostumbrando de tal manera que, bueno, que no hay nada. O sea, y digo esto porque si hay algo que nos ayuda a cultivar la fe, es poder dar gracias. Entonces, si hay algo que tiene la sorpresa que te permite eso, abrir los ojos, ver la bendición y poder dar gracias. Y estamos a final de un año, y es mirar hacia atrás y una forma de eso, de experimentar la fe y además de que la fe te impulse hacia adelante, es cultivar ese corazón agradecido con todas las bendiciones. No centrarnos solamente en las situaciones duras y difíciles y comenzar a alimentar la ansiedad por un futuro que todavía no ha llegado, sino es cómo poder en este momento mirar hacia atrás con todas las bendiciones, en qué aprendimos, qué nos fortalecimos, decir, Señor, en lo que creo, en la vida, en la energía, en el Dios para mí, del niño Jesús, sí, Señor, dame la gracia de cultivar ese corazón agradecido y de siempre sorprenderme ante las bendiciones que siempre están por delante. Mira, con estas dos cosas sencillas nos ayuda siempre a alimentar esa fe y nos ayuda siempre a impulsar. Y que este tiempo no sea un tiempo de droga, sino un tiempo para fortalecernos para todo lo que viene en el próximo año. Dani, siempre escuchamos testimonios de me pasó algo increíble en Navidad, un gesto de amor, una persona que le dio algo a una persona de la calle y empezamos como a creer en esa magia, sentimos que hay un ambiente distinto. ¿Qué ocurre con los seres humanos en Navidad? ¿Se da más la reflexión? ¿Hay más apertura del corazón? ¿Cómo podemos ser bendición en la vida de otros dando? Sí, allí, bueno, la capacidad de apertura que tengamos, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es aislarnos. Como tú muy bien lo has dicho, cuando se entrega, por supuesto, eso se abre un horizonte. Y yo soy de la idea, Marjorie, que quien más da, más recibe, ¿sí? Quien más está acumulando y acaparando y escondiendo, por supuesto, uno se va empobreciendo mucho más. Bueno, que este tiempo, yo creo que si algo que tiene la Navidad, incluso si volvemos otra vez al momento histórico bíblico de por qué celebramos esta fiesta, lo primero que hace María cuando le anuncia el ángel que, bueno, que tiene a un hijo, al Hijo de Dios, ¿sí? No es la que se esconde, no es la que dice, bueno, que yo como salí embarazada tengo que cuidarme y tengo que apartarme. No, el primer gesto es que sale corriendo, ¿sí? A visitar a su prima, ese gesto de solidaridad. Y se dice, los expertos en Biblia, que tardó como 2 días. Y eran caminos muy peligrosos, llenos de mucha adversidad, donde la podían asaltar y más, ¿no? Entonces, bueno, cómo incluso mirando más allá de las adversidades, esa capacidad de encuentro nos ha permitido precisamente ese encuentro que hoy estemos celebrando la Navidad más de 2000 años después. Bueno, esa capacidad de poder disfrutar en familia, de encontrar con los otros, de ver incluso a los que más necesitaban, de dar esa mano solidaria en estos contextos tan duros que están viviendo y sobre todo cómo poder encender tantas velas que andan apagadas en la vida. Y eso será la mejor forma de podernos acostar cada día y sobre todo en el nuevo año. Sí, sobre todo en este momento cuando vemos que detrás de tantas sonrisas hay personas que realmente tienen problemas de depresión y se sienten infinitamente solas en medio de estas emociones y estas luces apagadas que tú señalas, cómo se puede prender esa velita y cómo se puede vivir desde la luz, con conciencia, como una persona como tú que eres un ser espiritual, que crees en todo lo que tiene que ver con la religiosidad y con la fe y con Dios, cómo ese mensaje puede llegar a salvarnos. Y no solamente María, son los que se sienten deprimidos o que tienen un diagnóstico de depresión, sino la gente que a lo mejor está experimentando tristeza, los que les ha tocado experimentar la migración de sus seres queridos. Este es un Sí. tiempo como muy duro, entonces todo el tema del duelo migratorio va afectando muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que hago una síntesis un poco de lo que he conversado. Primero, pedir a Dios que nos dé la gracia de tener ese corazón agradecido, porque un corazón agradecido es un corazón que mira más allá de la tristeza, más allá de la adversidad. Segundo, aprovechar toda la simbología que tiene la Navidad, pero no desde la perspectiva superficial. Hay que disfrutarla, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y cada vez que veamos el arbolito, cada vez que veamos esa corona de Adviento, está diciendo, no me rindo. Y la vida me está insistiendo, sí, hay motivos para seguir viviendo, para seguir luchando. Cuando vemos el pesebre, lo mismo. Toda la simbología que nos está diciendo, se experimenta la dureza, las adversidades, incluso la tristeza,
pero eso no tiene la última palabra. Cuando nos sentamos, el otro símbolo de la Navidad es la mesa de la familia que se sienta a compartir y a disfrutar. Qué bueno, que no sea el celular el que se imponga, sino que más bien sea el encuentro, el momento, la luz y con toda la simbología. Sabes que cuando llegamos a final de año sentimos que vamos cerrando un ciclo y empezamos como a evaluar qué hemos logrado y qué queremos para el próximo año. Es como un momento de reflexión muy personal para cada uno. En ese momento de reflexión donde uno hace un balance, eh, ¿qué deberíamos tomar en cuenta como el verdadero significado de la vida? Porque muchas veces lo tenemos todo y no nos damos cuenta y nos enfocamos más en lo que carecemos o queremos tener que en lo que verdaderamente tenemos. Y cuando lo perdemos, lamentablemente nos damos cuenta que lo teníamos todo. Pero tenemos un peligro en estos días, especialmente esos final de año, y es que, bueno, comenzamos a hacer una serie de propósitos. Si uno incluso revisa todos los propósitos que he hecho años anteriores, esto se ha hecho uno, se ha hecho dos, entonces uno como que va frustrándose muchísimo, ¿no? Una de las cosas que siempre insisto y que, bueno, que propongo cuando me toca dirigir estos tipos de cursos, retiros espirituales y demás, es que, bueno, que no hagamos ningún propósito, solo uno, que ya incluso yo lo he asomado. Sí, es sentarnos a discernir, que tengamos los criterios para que en el día a día podamos analizar qué es lo que nos está sucediendo, poder ver todas las opciones, cuál es incluso la opción que más me dé vida y que siempre pueda decidir lo que más me dé vida y no lo que me da más placer momentáneamente. Ese yo creo que es la gran carta que tenemos que tener, la gran petición que tenemos que hacer, que eso, tengamos la capacidad para, reitero, capacidad para poder discernir. ¿Sí? Poder vivir la vida y que la vida no vida sobre nosotros y que no pase sobre nosotros. Y diciendo, mira, tengo adversidades, estoy con un problema familiar, estoy con un problema laboral. Entonces, bueno, ¿qué tengo delante? Entonces, bueno, separar cuáles son mis miedos, de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades. Poder develar esos miedos que a veces me paralizan y que no me dejan avanzar y que no me dejan progresar incluso con los propósitos que anteriormente lo he hecho. Y en función de eso, cómo poder ir decidiendo las opciones que más me den vida. Y si no lo puedo solo, siempre vuelvo a insistir, tenemos que buscar ayuda. Y no solamente del amigo, sino que a veces hay que buscar ayuda profesional, hay que hacerlo. ¿Sí? Los psicólogos no son para locos, los acompañantes espirituales no es para gente extraña y rara, es para las personas común y corriente que todos necesitamos vivir y que necesitamos avanzar en la vida. Entonces, por eso, para que tengamos un 2025 lleno de mucha fortaleza, mirando más allá de las incertidumbres, tenemos que buscar, ¿sí? Eso, la ayuda y tenemos que siempre estar en constante discernimiento. Dani, según tu testimonio, ¿cómo a veces una palabra de aliento puede llegar a salvar a una persona que siente que ha perdido su propósito de vida? Sí, mira, ahí tenemos que, una de las cosas que insistimos los psicólogos es cómo poder aprender de los primeros auxilios psicológicos. Porque a veces con muy buenas intenciones que queremos decirle a la gente, la podemos dañar. ¿Sí? Entonces, por eso ahí tenemos que, también tenemos que formar, ¿no? Suponte, si estás con una persona que, bueno, que no tiene motivos para vivir y que está en un proceso de depresión muy grande, lo peor que podemos hacer es que mira todos los motivos que tú tienes. Tú eres una persona afortunada, tú eres una persona que, bueno, que tiene de todo. Entonces, ¿cómo es posible que está? Ahí son como cuchillos que estamos clavando a la persona. A veces ni siquiera es decir nada, a veces es un abrazo y decirle, te quiero o estoy contigo, cuenta conmigo. Sí, cuando uno está como muy hundido, que no ve nada, que está uno metido en ese fondo, sí, es el tema de decir que cuento con gente y dar las herramientas para que la gente pueda buscar la puerta, abrirla y salir de ese túnel tan oscuro. Entonces, por eso la invitación es que la gente que, bueno, que a veces que quiere ayudar y que no sabe cómo hacerlo, a veces no es decir nada. Reitero, es un abrazo, un gesto, un decir cuenta conmigo o preguntar cómo te sientes. ¿Qué quieres decir? Así que no te sientas juzgada, que no te sientas eso enjuiciada, sino que al final, ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo mantener la calma y la paz en medio de la tormenta? ¿Cuáles son esas promesas que Dios tiene para nosotros que somos sus hijos predilectos y que no hemos venido a este mundo a sufrir? Sí, mira, si hay algo para nosotros como cristianos, el día de cuando después que asesinan a Jesús, cuando se aparece, lo que creemos en la resurrección, que bueno, el tema de la resurrección, lo primero que dice Jesús en medio de la situación tan dura, tan difícil, es la paz esté contigo. Y entonces, bueno, es cómo pedir al Dios que me dé la paz. Si estamos muy angustiados, sí, bueno, cómo poder tener unos momentos para respirar profundo, utilizar una frasecita, que uno que sea corta, así, lléname de tu paz, lléname de tu bendición, lléname de tu luz.
¿sí? Te ofrezco mis dolores, te ofrezco mis miedos, ¿sí? Es el tema de tener algunos momentos de respirar profundo, de mirar más allá. Incluso cuando uno tiene un ataque de pánico, uno como se va ensimismando, se va ensimismando, se va ensimismando y deja de perder el horizonte, perdón, pierde el horizonte. Ahí la invitación es cómo poder tomar ese oxígeno, mirar profundo, darse un paseíto y bueno, que al final diciendo, Señor, lléname de tu paz, lléname de tu bendición. Y que bueno, que el futuro que todavía no tenemos, que la ansiedad que genera ese futuro que bueno, que tenemos por delante, no tenga la última palabra, sino otra vez pedir, ofrecer, entregar. Dani, ¿cómo hacer que se manifieste el Espíritu Santo? ¿Cómo sentir esa relación más intensa? Porque uno a veces dice, bueno, ¿será que realmente me escuchan? ¿Y cómo se vive desde la fe cuando se atraviesa por situaciones difíciles? Porque quizás esa madre que nos está viendo que tiene a su hijo tras las rejas, o ese familiar que está solo, sin sus seres queridos porque le tocó emigrar, o esos niños que de pronto están en la guerra, ¿cómo pueden tener una actitud de reconciliación, aceptación y gratitud cuando pasan momentos de tribulación? Mira, qué buena pregunta, ¿no? Sabes que en estos días me tocó atender a una persona de edad mediana con 3 hijos que acaba de perder el esposo y los hijos pequeñitos, ¿no? Y me decía, Dani, que yo voy a la iglesia, estoy en mi casa, quiero hacer oración y no siento nada. Más bien lo que siento es rabia, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago ante eso? Y además, si tengo entonces el hijo que lo tengo preso, así, lo que estoy con una impotencia, con una rabia, que, bueno, que al final no puedo hacer, ¿no? Y ahí un poco, cómo primero tener esa paciencia con nosotros mismos y darnos cuenta en qué momento estamos. Yo le decía a esta persona, mira, imagínate que estás con una fiebre de 40 grados, ¿sí? Y que estás tan mal, y que incluso llegan tus hijos, llega tu gente, y que no puedes. A veces estás tan mal, que, bueno, que necesitas ese espacio, ¿no? Bueno, en ese momento hay que respetarlo. Y bueno, y ahí yo lo que insisto es, Señor, dame el deseo de deseo. Dame el deseo de poder experimentar, de sentir tu paz, de sentir tu espíritu, de sentir tu abrazo. Porque a veces no lo siento. Y además me da como mucha rabia. Pero entonces también dame la oportunidad de que no sea el odio, el rencor, el resentimiento, el dolor el que se imponga. Porque si tengo hijos, si hay algo que quieren nuestros hijos, incluso o el que está aquí, o si se nos ha fallecido, ¿sí? O la persona querida, ¿sí? ¿Cómo le gustaría a esa persona que nosotros estemos en este momento? ¿Sí? Hundidas o más bien tomando su testigo. Y ahí es en donde va entrando mucho más ese espíritu, va entrando esa claridad, ¿no? Entonces, por eso, dependiendo en la etapa que nos encontremos, en el momento que estemos, ¿sí? Hay que utilizar las herramientas que tenemos. Si estamos tan mal, ¿sí? Reconoce, Señor, estoy tan mal, tan mal, tan mal, que, bueno, te pido que me des el deseo de sentir tu abrazo. Y bueno, y poco a poco, si lo vamos sintiendo, cada uno en su nivel, y si estamos súper llenos, bueno, cómo no solamente llenarnos nosotros, sino también acompañar. Porque si hay algo que tiene la gente que sufre en estos tiempos, es que se siente profundamente sola. Entonces, bueno, ¿cómo poder tener las cosas para poder estar en familia, estar en equipo? Y si la persona incluso no quiere, también respetarla. Hay que respetarle su ritmo y su proceso. Dani, ¿cómo operan en este mundo los ángeles? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de su intervención y esos milagros del día a día que tú has sido testigo? Quisiera que nos los compartieras, porque no lo veamos, no existe en otros planos, digamos, esa ayuda. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de esto. Mira, yo soy uno de los grandes promotores de los ángeles. Y bueno, ¿y cómo poder identificar los ángeles en el reino? Pero hay algo que tenemos que ponerle lupa, ¿sí? Y que creo que nos ayuda, porque ángeles se nos están atravesando todo el tiempo. Y es que los ángeles, eso, se nos pueden aparecer con alitas, sí, se nos pueden aparecer. Pero sí hay algo que, bueno, que nos dice incluso desde la Biblia, esta tradición incluso cristiana, o sea, hasta la propia judía, es el tema de que, bueno, los ángeles son personas de carne y hueso. Si hay algo que tienen los judíos es que, bueno, que ellos eran o son muy hospitalarios. ¿Por qué? Porque cada persona que visita puede ser un mensajero de Dios. Bueno, a veces las personas que menos uno se imagina son las que están abriendo las puertas para las nuevas oportunidades. Bueno, y aquí entonces volvemos otra vez con lo que hemos conversado. ¿Sí? Con las personas que estamos alrededor, ¿sí? Son esos ángeles de Dios que nos envía. ¿Sí? Incluso, reitero, a veces las que a veces más detestamos pueden ser las que nos abren la puerta. Entonces, por eso, dejándonos sorprender, con corazón agradecido, vamos a ver muchos ángeles. Y los ángeles, reitero, son los de carne y hueso, que siempre están allí
Dios también se encarga de enviarnos otros tipos de ángeles, pero cómo poder identificar esas bendiciones. Entonces, bueno, cómo poder en el día, yo termino el día, miro para disfrutar algún momento. Las personas que jamás me he imaginado que me abrieron la puerta para poder ver eso, que bueno, que lo que yo no veía. El tema de poder compartir algunas cosas, eso me da mucha vida. Yo cuando celebro misa, para los que saben, yo también soy sacerdote, Ujú. celebro la misa, siempre una de las cosas que insisto es que Dios nos dé la gracia de poder abrir los ojos e identificar los ángeles que se nos están atravesando todo el tiempo. Y que bueno, que los prejuicios, que las rabias, que los sentimientos no sean los que nos pongan ese velo delante, sino que más bien esa capacidad de sorprendernos sea la que siempre nos abran las ventanas y poder ver las bendiciones que nos van apareciendo en cada instante. Unión, paz y amor son los deseos que se repiten siempre, sobre todo en Navidades. Para todas esas familias que están conectadas desde Venezuela, ¿cuál sería tu mensaje? Mira, sigo haciendo esta síntesis de lo que es este día. Que disfrutemos cada momento, cada símbolo, que disfrutemos todo lo que, la riqueza y la belleza que tiene la Navidad. Que disfrutemos las hallacas, si podemos. Hallaca hace referencia a esa mezcla de sabores. Hallaca nos hace referencia a la niñez, a la mamá, nos hace referencia a lo que supone lo que somos los venezolanos. ¿Sí? Que en los momentos más críticos, eso es lo que nos une. Hallaca hace referencia al encuentro. Hallaca hace referencia a unidad. Si ya queremos ver lo que es el tema de nutrirnos y de unidad, la hallaca lo expresa todo. Entonces, cada vez que veamos una hallaca, ¿sí? Y eso, que la podamos compartir para la que no lo tienen. Y que bueno, que incluso ahí demos gracias a Dios por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, porque reitero, las adversidades, los conflictos no tienen la última palabra. ¿Sí? Es la hora de la resiliencia que es lo que nos permite ver la unión, el encuentro y las posibilidades. Qué bonito eso que dices, porque cuando uno está fuera del país es cuando más valora esas tradiciones. Y realmente la hallaca y preparar en familia el pan de jamón o hacer un ponche de crema o un dulce de lechosa nos mantiene no solamente vivos y conectados con nuestras tradiciones y nuestra identidad, sino es una manera de honrar a nuestro país. Es como lo veía en una publicidad, o sea, es nuestro país en una hallaca. Entonces, qué importante eso que dices, porque a pesar de que estamos lejos, quizás esas tradiciones nos hacen valorar y honrar lo que es el legado de la familia. Es como una conexión especial, no sabría cómo explicarlo de otra manera, pero sientes que el cordón umbilical está allí, estamos siempre conectados. Totalmente, y no solamente que te conectas con la familia, te conectas con el país, te conectas con la Ujú. historia, te conectas con el futuro y con las posibilidades. Qué bonito eso, porque transmitirlo también a las nuevas generaciones es como un recordatorio de dónde vienen y que mantengan siempre vivo eso, que no se les puede olvidar quiénes somos y somos al final venezolanos, estemos donde estemos en cualquier parte del mundo. Así es. Y ahí es donde más nos reconocemos, ¿no? Cuando compartimos desde el encuentro realmente todo lo que son nuestras tradiciones. Hablemos un poquito acerca de eso, la invitación para quienes han emigrado y están en situaciones quizás de adversidad porque están solos, porque les toca trabajar en estas fechas, de qué manera vivir la Navidad y agradecer en medio de esas circunstancias. Primero, no perder el contacto con sus seres queridos. Hacer todo lo posible por los que también se encuentran acá, porque también se encuentran afectados, porque bueno, porque no tienen al ser querido, ¿no? Yo creo que es el tema de cómo podernos mantener conectados, conectarnos con los que están afuera, con los que están allí dentro. Yo creo que el tema del peligro que tenemos es aislarnos. Es otra vez volver a decir, no tengo motivos. Si yo estoy solo aquí y además estoy en un país en donde ni siquiera se celebra, bueno, no tengo motivos para eso. Entonces, al final, como si pasara por debajo de la mesa, pero eso nos pasa mucha factura afectiva y espiritual. La invitación es eso, es de disponernos. Y bueno, eso, con mucha frecuencia uno ve algunos cumpleaños en donde, bueno, está toda la familia cantando el cumpleaños. Y la familia que no puede estar allí o la persona que está por allí compra una tortica, compra un ponquecito y bueno, también se celebra desde allí. De poder también tener ese espacio para poder hacer de nuestra historia, hacer de todo lo que al final nos ha arropado hasta el sol de hoy, poder también cultivarlo y poderlo trabajar. Que no sea la tristeza y el duelo el que se imponga, sino que sea la bendición y el cariño el que nos arrope en este tiempo. Y que bueno, que lo sintamos eso como con esa ambivalencia o con ese agrio dulce. Sí, bueno, pero que podamos saborear más lo dulce, porque a veces lo agrio se quiere imponer.
Entonces, bueno, no nos dejemos robar los espacios donde estemos, ¿sí? Donde estemos, siempre poder conectarnos y conectarnos desde nuestra historia y nuestras tradiciones. Dani, muchas personas escribiéndonos hoy por nuestro canal de YouTube agradeciendo tu palabra y en base a esa palabra quisiera que habláramos sobre la palabra que tiene Dios para nosotros a través de la Biblia que nos da como regocijo y paz. Pero antes me permito leerte los comentarios. Nos escribe Mireya Arocha y dice: el amor en Dios nos mantiene en la fe en Él. Gracias, gracias Padre por tus bendiciones. Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios y la Virgencita los bendiga desde Venezuela. Carlos Eduardo Romero Salazar dice: gracias Padre Dani. Dios lo bendiga mucho. Saludos desde Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Gracias a BPI TV. Que pasen todos una feliz Navidad. Hay mensajes de la Biblia que a mí los acuño en mi corazón y me dan mucha fortaleza. Y tiene que ver, yo siempre digo, Dios proveerá. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Son frases que me dan mucho poder y me acompañan cada día. Quisiera que despidiera este segmento con algunas frases que usted considere que valga la pena compartir con nuestra audiencia. Y mira, si hay algo que, bueno, que al final ayuda muchísimo, que es también propio del pesebre, es el tema de gloria a Dios en el cielo. Es el canto de los ángeles que le hacen a los pastores. No es otra cosa que decir gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias porque hoy me pude levantar. Gracias porque, bueno, hoy puedo respirar. Gracias porque tengo motivos para seguir viviendo. Entonces, que sea la frase que la podamos repetir desde aquí hasta el año que recibamos. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, Padre, que pase una feliz Navidad y seguimos en contacto para el próximo año. Dios mediante. Un abrazo. Y, ¿verdad? Gracias. Cada día me siento más en casa con BPI TV. Que Dios me les bendiga. Amén. Gracias a usted por este mensaje que nos hacía bastante falta. Era Dani Romero, él es psicólogo y sacerdote, compartiendo con nosotros este espacio para conectar con ustedes en esta época tan bonita como es la Navidad, vivida desde adentro, más que desde la superficialidad de las compras y todo lo que puede representar para algunos. Es muy bonito cuando se da, se recibe y se agradece por lo que se tiene. Hacemos esta hora una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.